abre una llave y un guión, se escribe lo que quiere, se pasa otra línea y así, y se cierra con un guión y una llave. Bien, por las dudas, ahí los recordamos. Los tipos predefinidos que maneja el paradigma o que manejamos acá en Haskell. Tenemos los tipos básicos, que son los tipos básicos, son aquellos que se manejan en todos los lenguajes de programación que son tipados, ¿sí? Y hablo de tipados porque Python no es un lenguaje de programación tipados. En Python no se escribe int, a, no se define una variable con un tipo de dato. Si ustedes se fijan, algunos de estos tipos de datos que se los definen como básicos son comunes a todos los lenguajes de programación tipados. Por ejemplo, ustedes vienen de ver C, y en C existe el tipo de dato char, el int, el integer, el float, ¿bien? El doble, de doble precisión. Lo mismo existe en Java, lo mismo en PHP, y así en diferentes lenguajes de programación. Y después, Haskell nos ofrece los tipos compuestos. ¿Cuáles son los tipos compuestos? Tenemos, por ejemplo, las listas y tenemos también las tuplas. ¿Bien? Un ejemplo de una lista solo va a tener elementos de un tipo. Puede tener elementos booleanos, puede tener elementos de tipo carácter, de tipo entero, de tipo string, ¿bien? Como están acá. Pero no puede tener un mix, no puede tener booleanos y caracteres, string y enteros. Y ahí es donde se diferencia de las tuplas, ¿sí? Porque una tupla, fíjense que acá, en este caso, esta es una tupla que tiene 2 caracteres. Pero en este ejemplo, fíjense que el primer elemento de una tupla es otra tupla que tiene 2 caracteres, A y B. Y el segundo elemento de la tupla es una lista, ¿bien? Si bien es una lista de tuplas, pero acá podría tener una lista de enteros, podría tener otros tipos de datos. Entonces, esos son los 2 tipos de datos que maneja, o las 2 categorías de tipo de datos que maneja el paradigma funcional. Los tipos de datos básicos y los tipos de datos compuestos. ¿Bien? ¿Qué más? ¿Cuál es el prototipo de una función? Fíjense que ustedes vienen, los que vienen de algoritmos, estructuras de datos, uno les explica mucho cuál es la importancia de las funciones, ¿sí? Ustedes les decimos, tienen que aprender muchas funciones, porque funciones lo van a ver en paradigmas, funciones lo van a ver en la vida, ¿sí? Si van a programar, por ejemplo, en objetos, si van a programar con JavaScript, siempre hay una función atrás. Entonces, ¿cuál es la definición de la asignatura, digamos, o la firma de la función? Se especifican los tipos de datos de entrada y salida que posee una función. Entonces, nosotros, ¿cómo vamos a escribir una función acá en Haskell? Vamos a poner el nombre de la función, vamos a poner el operador de resolución de alcance, vamos a poner el tipo de argumento, ¿bien? Si es un entero, o sea, si es un tipo básico o si es uno compuesto, porque puede ser ambos. Vamos a utilizar este operador y este operador, el último que nosotros pongamos, me va a indicar el tipo de resultado. ¿Sí? ¿Cómo se implementa el cuerpo de una función? El cuerpo de la función, nosotros vamos a poner el nombre de la función, luego el nombre de los argumentos. Fíjense que ya no es el tipo. Si, por ejemplo, yo acá puse que voy a recibir un entero y que voy a devolver un entero, entonces acá voy a ponerle el nombre, por ejemplo, A, B, C, ¿sí? Y a continuación su implementación. Si ustedes se fijan, yo acá les puse un ejemplo. Entonces yo puse el nombre de la función, que se llama doble, el operador resolución de alcance, los tipos de datos. Fíjense que acá hay algo muy importante que pasa desapercibido. Yo los tipos de datos los estoy poniendo con mayúscula, ¿sí?
Eso es muy importante porque si ponemos los tipos de datos con minúsculas nos va a dar error, ¿bien? Entonces después pongo el nombre de la función, el nombre del argumento de entrada, que en este caso recibe un entero y retorna un entero. Entonces el nombre del argumento, que es x, ¿y cuál es la implementación? Multiplicar x por 2, lo que recibe por 2. ¿Sí? Eso sería el prototipo de una función. Ustedes me dirán, ¿siempre tengo yo que poner la asignatura de la función? No, no siempre la tienen que poner a la asignatura de la función, pueden o no. Pero lo bueno es que si ustedes ponen, por ejemplo, esta asignatura de función, ustedes le están restringiendo a que solamente no van a sacar el doble de flotantes o el doble de un tipo de dato, doble, valga la redundancia. Doble es un flotante con mayor precisión, ¿sí? Entonces, esa es la importancia de ponerla o no. Ustedes deciden, de acuerdo a lo que van a desarrollar, si es que la van a poner o no a la asignatura de la función o a la firma de la función. Después tenemos las funciones por casos. Dentro de las funciones por casos, ¿sí? Tenemos el if then else, que ustedes lo conocen como if else. Tenemos el case of, que también lo conocen como case, como switch case, lo conocen ustedes, y funciones por guarda. Entonces, esas son funciones por casos. Las funciones por casos, por ejemplo esta, ¿cuál es la estructura condicional? La sintaxis, ¿cuál es? Entonces ustedes dicen, por ejemplo, palabra, todo lo que está en naranja es palabras reservadas. Ustedes dicen, si se cumple la expresión lógica, entonces haga esta acción en caso de que sea verdadero. Si no, haga esta otra acción en caso de que sea falso. Por ejemplo, esta función par grande recibe un entero y retorna un carácter. Entonces, fíjense, yo acá en esta función, que también es muy importante, yo le puse par grande, es una palabra compuesta. El nombre de la función no debe comenzar con mayúscula, ¿bien? Porque si no les va a dar error, al igual que las variables no pueden comenzar. Entonces, ponen par grande, recibo el argumento x, que es de tipo entero, y acá pregunto, si x es par, la función even, es una función de la biblioteca de Prelude de Haskell, entonces me dice, si x es par, si se cumple que x es par, entonces, fíjense que acá hay algo anidado, entonces pregunto, si x es mayor que 0, mayor que 10, entonces muestro A. En caso contrario, muestro N, y en caso contrario a este if, también muestro N. ¿Se entiende ese ejemplo? Sí, profe. ¿Lo puedo Bien. volver a explicar, profe? Sí. Fíjense que yo acá tengo un if anidado, que es lo que ustedes conocen. ¿Por qué tengo un if anidado? Fíjense que este if, siguiendo esta sintaxis, acá evalúa la parte lógica, digamos, la expresión lógica. Y me dice, si esto es par, ¿sí? Me dice, si esto es par, entonces viene y hace todo esto otro. ¿Bien? Fíjate que ahí tengo, si esto es par, entonces hace esto otro. Si no es par, si x no es par, directamente va a salir por acá. Entonces, si se cumple que x es par, viene por acá y va a hacer todo esto otro. Y dentro de esa acción verdadera se encuentra con otra estructura condicional, en la cual, aparte de preguntar si x es par, viene y pregunta, si x es mayor que 10, entonces
muestro A. En caso de que X, ¿cuándo va a entrar acá por el else? Cuando X sea par y sea menor a 10, entonces va a venir por el else. ¿Sí? O también va a mostrar esto cuando X sea impar. ¿Sí? Cuando X sea impar, también va a venir por acá. ¿Se entiende ahí? Sí, profe, gracias. Bien. Luego tenemos el case of, o el case switch, o el switch case, que ustedes lo conocían en algoritmo. La sintaxis de esto, ¿cuál es? Case, el nombre del argumento, of, fíjense que de nuevo todo lo que está en naranja son palabras reservadas. Of, caso 1, utilizo este operador, hago la implementación. Caso 2, utilizo este operador, hago la implementación. En otro caso, el otherwise, hago esta implementación. Entonces, ¿cuál sería el ejemplo? Fíjense, la función se llama menú y recibe 1, 2 y 3 argumentos. Entonces dice acá, ¿cuál es la variable que voy a utilizar? Voy a evaluar. Yo voy a evaluar z. ¿Sí? Esta variable voy a evaluar para el case. Y en X y en Y, lo que voy a hacer, los voy a utilizar como operadores para sumar, restar, multiplicar de acuerdo a la entrada. Entonces yo digo, en caso de que Z, ¿sí?, sea un 1, voy a sumar X más Y. Y eso se va a mostrar por pantalla. En caso de que Z sea 2, voy a restar X menos Y. En caso de que X sea 3, voy a multiplicar X por Y. En cualquier otro caso, ¿sí?, sea un 4, 5, 100, 200, el número que fuese de Z, voy a hacer una división. ¿Bien? Fíjense que esto es un ejemplo. Bien, acá, cuidado con esto, porque si yo pongo un 0, podría tener dificultades acá, ¿verdad? Entonces, quizás yo acá podría decir, si Y es mayor que 0, entonces que pueda hacer esta división. ¿Sí? Entonces, ya ahí podría empezar a mezclar, digamos, las estructuras condicionales. ¿Se entiende el case? Sí, profe. El case Sí, profe, no tan solo es para enteros, ¿no? El case lo pueden utilizar también con tipos de datos char, ¿sí? Pueden utilizar en caso de que Z sea una A, una B, una C, ¿sí? Veamos guardas. ¿Cuál es la sintaxis? El nombre de la función, el nombre de los argumentos, que puede ser 1, 2, 3. Esta barrita de pipe, la expresión, ¿sí? Acá es una expresión que se va a evaluar, ¿bien? Se va a evaluar, eso es importante, igual, y la implementación. Lo mismo acá, y finalmente, otherwise, esto. Es muy parecido a el case, ¿sí? Solamente que yo acá puedo utilizar una expresión para evaluar. No digo algo constante que en el caso de que sea 3, sume, en el caso de que sea... Bien, yo acá puedo evaluar una expresión. Entonces, veamos un ejemplo. Yo tengo mi función mayor que recibe dos argumentos, X e Y. Entonces digo, esto es tal que si X es mayor que Y, entonces me muestre X o me devuelva X. Otherwise, me devuelve Y. Bien. Entonces yo podría acá, si quisiera poner, si X es mayor que Y, devuelvo X más 1. ¿Sí? O X por Y más 100. Lo que ustedes quieran. Acá puede haber una implementación, no necesariamente una variable. Puede haber una operación, un trabajo que ustedes hagan con las variables. ¿Bien? ¿Se entiende ahí el trabajo con guardas?
Y acá les muestro la diferencia que yo les marcaba. Fíjense que acá nosotros estamos evaluando el valor que tiene esa variable, 1, 2, 3, A, B, Z, ¿sí? En cambio acá, nosotros podemos evaluar una expresión, si es mayor o igual que Y, si es par, si es impar, ¿sí? Acá se puede evaluar una expresión. Esa es la diferencia entre el case y guardas. Bueno, nosotros más o menos hasta acá veníamos viendo todo lo que, haciendo una analogía con lo que ustedes vieron en el algoritmo. Ustedes vieron if, vieron el case, ¿bien? Pero también ustedes trabajaban con bucles de repetición, ¿verdad? En algoritmo. Como hacían un bucle de repetición. Utilizaban el while, el for, ¿sí? En esta situación, en Haskell, en este paradigma, ¿cómo se trabajan con los bucles? Vamos a usar recursos. ¿Qué es lo que decimos de una función recursiva? Una función recursiva es aquella que en su definición se invoca a sí misma. Es decir, que la función se va a llamar a sí misma. La misma, por lo general, cuenta con una definición recursiva y al menos un caso base que corta la recursividad. Esto es muy importante. Así como cuando ustedes tenían un ciclo de repetición while, ¿bien? While, y se olvidaban de incrementar, entraba en un bucle infinito, ¿verdad? Y estaba. ¿Y qué pasaba? Se habían olvidado de incrementar el contador de corte. Bueno, acá es lo mismo. En recursión es muy importante el caso base, porque cuando se llega al caso base es el que corta la recursividad. Dice, hasta acá llego en forma recursiva y ahora tengo que armar la solución para poder presentarla, ¿sí? Entonces, siempre que hablen de recursión en cualquier ámbito y lenguaje de programación, lo importante es el caso base, porque es el que corta la recursividad. A ver, alguien escribió algo. Dale, yo lo paso al PDF, se lo paso ahí al WhatsApp. ¿Cuáles son las propiedades, ¿sí?, a tener en cuenta? Tienen que tener uno o más casos base, ¿sí? No necesariamente uno. Usted me va a decir, ¿puedo tener 2 casos base, 3 casos base? Sí, se puede tener, pero como mínimo deben tener un caso. Ustedes van a hacer que se pone el nombre de la función, los argumentos, igual o pipe, de acuerdo a la estrategia que vayan a utilizar, y lo que va del otro lado, del lado derecho, ¿qué es lo que tiene que hacer? Ustedes tienen que, en esa implementación, la lógica es resolver el problema y acercarse al caso base, ¿bien? Entonces, con relación a los parámetros del lado izquierdo de la ecuación, ustedes van trabajando y se acercan al caso base. Esa es la estrategia para que ustedes trabajen con recursión. Suena bonito, capaz todo lindo, pero es complicado, ¿verdad? Pensar recursivamente. Veamos un ejemplo de recursión. Este ejemplo es sumar los elementos de un número entero, ¿ya? Entonces, esta función se llama suma dígitos. ¿Bien? Lo que hace esta función es recibe un entero y retorna un entero. Entonces, si yo recibo, por ejemplo, acá 1, 2, 3, me va a retornar 6, porque lo que hace es sumarme 1 más 2 más 3. ¿Sí?
Entonces, mi caso base, fíjense que acá está, es este, ¿sí? La suma de dígitos, si yo pongo un 0, es un 0, ¿verdad? O si yo pongo un 1, me retornaría un 1. ¿Bien? Eso podrían ser los posibles casos base. El neutro de la suma es el 0, como el neutro de la multiplicación es el 1. Entonces, por ahí, con sumas o multiplicaciones, está bueno pensar que esos pueden ser los posibles casos base. Veamos acá. Llamo a la función sumar dígitos, le paso el argumento x, que en ese argumento va a venir mi número entero, y utilizo el mod. Y si se fijan, yo acá les puse una notación que a esto se le llama prefija. Ustedes pueden utilizarla de las dos maneras, prefija y ya voy a volver el módulo de 10. ¿Bien? Entonces, al sacar el módulo de 10, alguien escribió algo. El tema de la asistencia. El tema de la asistencia yo le voy a pedir, por favor, que ustedes escriban acá como un presente, y yo luego las voy a volcar a las asistencias. Luego voy a leer el TXT que genera al final de la reunión de la clase y voy a generar la asistencia. Entonces, mod x10, con esto saco el último dígito del número, más, y llamo recursivamente a la función sumar dígito, pero ya la llamo con ¿qué? Con x div 10. Significa que le saco el último número para no seguirlo sumando, ¿sí? Porque el div 10 me retorna el resto. Bien. Y acá está el tema de la notación. Fíjense, esta es prefija, ¿por qué? Porque la función va antes. Entonces yo siempre que voy a utilizar una notación prefija, voy a poner la función, la variable y los argumentos. Cuando yo vaya a utilizar una notación infija, es importante que la función que van a utilizar, yo hago x div 10, tiene que, no sé cómo se llaman, porque no son acentos, sino que están al revés, ¿bien? No son para allá, sino son para el otro lado. Entonces, ustedes pueden utilizar cualquiera de las dos. Si ustedes se acostumbran a la prefija, la utilizan así. Si se acostumbran a la infija, la utilizan de esta manera. Profe, ¿son como comillas simples? Sí, profe, son como comillas simples, pero... ¿Cómo? Creo que se llaman Bartix. Eso, Bartix creo que se llama. Bien, gracias. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que utilizar para la infija, ¿bien? Para el otro. Entonces, vamos a de tuplas. Una tupla es un tipo de dato compuesto, ¿verdad? Donde cada uno de estos tipos de datos pueden tener, donde cada uno de estos argumentos pueden tener diferentes tipos de datos. Por ejemplo, una tupla de 3 elementos, que esto puede representar una fecha. Fíjense que acá tengo Juan 23, que puede representar la edad de una persona. Y tengo un string y tengo un entero. ¿Bien? Esa es la diferencia con las listas. ¿Qué funciones le puede servir para el trabajo de función que se llama first? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hace?
Esta función me retorna el primer elemento de la tupla. Acá hay una función que se llama second y me retorna el segundo elemento de la lista. Entonces, si ustedes ponen, cuando ejecutan por consola, second o snd, Pedro, true, le va a devolver el segundo elemento. Si ponen acá, en este caso, María y esta otra tupla, le va a retornar la segunda tupla. ¿Bien? Esto sería el manejo de las tuplas. Y ustedes pueden, si tienen una tupla de 3 elementos y quieren que les retorne el tercer elemento, fácil, ¿verdad? Ponen guión, C igual a... Entonces ahí ya esa función le va a retornar siempre el tercer elemento, independientemente del tipo de dato que ustedes manejen. Y acá una pregunta, ¿de qué tipo son? Fíjense que estas funciones no tienen una firma, ¿bien? Estas son funciones polimórficas. ¿Qué significa que sean funciones polimórficas? Que de acuerdo al tipo de dato que reciben, es el tipo de la firma de la función. ¿Bien? Entonces, la función first, fíjense que devuelve el primer elemento. Entonces me va a devolver algo del mismo, algo de tipo A. Entonces, si ustedes ponen un string, les devuelve un string. Si ponen un flotante, les devuelve un flotante. ¿Bien? Entonces, acá no está definido un entero. ¿Bien? Significa que son funciones polimórficas, que de acuerdo al valor que ustedes ponen como argumento, es lo que les retorna a la salida. Esto que ustedes ven acá es la firma de estas tuplas. Listas, como les mencioné antes, solo pueden tener un tipo de datos, ya sea entero, ya sea cadenas o ya sea caracteres. Si yo intento poner esto, me va a retornar un error, ¿bien? Porque acá tengo el tipo cadena de caracteres y tengo booleanos, tengo un mix. Entonces me va a dar una excepción. Algunas funciones aplicadas a la lista, un repaso rápido. La función esta que me devuelve la cabecera, que me devuelve el cuerpo, o sea, me devuelve 3, 4 de esta lista. Esta función, que es el 2 puntos, agrega un elemento a la cabecera. Entonces, si la lista es 2, 3, 4, voy a tener una lista 1, 2, 3, 4. Esto, el más, concatena dos listas. ¿Sí? Entonces, yo al vendedor para no pasar desapercibido. 8 variedades. Acá tenemos una lista y se concatena con otra lista. Entonces mi salida es esta. Y fíjense que acá es muy importante marcar esta diferencia que ustedes en el parcial por lo general se suelen confundir. Quieren utilizar el 2 puntos para concatenar dos listas o al revés, quieren utilizar el más para agregar un elemento. Fíjense que esto no está entre corchetes, ¿sí? Porque es un elemento a la cabecera de la lista. Y esto sí está entre corchetes. Para sacar la longitud de una lista, para invertir una lista, para tomar el último elemento de la lista, esta función es muy usada también, es que te devuelve los 2 primeros elementos de una lista, o si le ponen 3, los 3 primeros elementos, si le ponen 1, el primer elemento de la lista. El drop lo que hace es borrar los primeros elementos de la lista. ¿Los cuántos? Los 2, los 1, los 3, ¿cuántos elementos va a borrar? Y el zip lo que, y el zip lo que hace es recibe 2 listas y retorna una lista de tuplas. Llama una tupla, ¿quién es? El 1 con el A, el 2 con el B, y el 3 como no tiene nada, no tiene un par para armar, no lo pone, ¿sí? Entonces solamente arma una lista con una lista de tuplas con aquellos de menor longitud, con los elementos de menor longitud.
Listas por comprensión, que hay de esto en el trabajo práctico. Ustedes tienen la expresión, ¿sí? Que esa expresión ustedes pueden haber una operación, puede haber una evaluación. Tienen el pipe y tienen diferentes cualificadores. La expresión es una operación que se puede aplicar sobre quién, sobre cualquier cualificador. Y el cualificador puede ser un generador o un filtro. Entonces, veamos acá. Fíjense que yo acá tengo X por X de quién, de esta lista. ¿Cómo se lee? Del 1 al 10. Entonces yo digo, tomo el guardo en esta variable y a eso, ¿qué hago? Lo multiplico X por X y el resultado, el primer elemento de mi lista. Luego tomo el número 2, lo pongo acá, eso multiplica 2 por 2, 4 y lo pongo acá. Y así, el 3, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9, hasta el 10. Bien, entonces esta lista resultante va a tener 10 elementos. Esto es un generador. Bien, ese es un cualificador generador. Y luego tenemos lo que son filtros. Por ejemplo, los filtros son, por ejemplo, estos. Fíjense que yo acá tengo una lista en la que tengo la expresión X por X, tengo un generador y a su vez tengo acá un filtro. Entonces yo les digo que de esta lista, del 1 al 10, solamente haga esta operación X por X a aquellas X que sean pares. Entonces, ¿el 1 lo va a hacer? No, no lo va a hacer. ¿Bien? Lo que va a hacer es el 2. ¿Por qué? Porque el 2 es par. Entonces, el primer elemento es 4, el 3 no lo hace, el 4, el 6 sí, 6 por 6, 36. Entonces, así voy a tener 5 elementos. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Por qué? Porque del 1 al 10 hay 5 elementos pares. ¿Bien? Recursión por listas sobre estos. De nuevo, acá es muy importante el caso base. Sé que habíamos dicho que lo importante era el caso base. Y siempre que voy a trabajar con recursión en una lista, es importante trabajar de esta manera. La lista va a estar compuesta por una cabeza y una cola, ¿sí? Que a su vez es una lista. Entonces, veamos acá. Yo voy a hacer el producto de... ¿Vieron esto alguna vez? No. ¿No? No, yo no. Bien. Esto es una num, es una clase que tiene, dice que sobre esa variable A, ¿sí? Vos vas a poder aplicar operaciones, por ejemplo, matemáticas, solamente matemáticas. Entonces, al yo poner num A, entonces yo voy a recibir una lista de valores que pueden utilizar operaciones matemáticas. Entonces esa lista puede ser de flotantes, de una doble precisión de flotantes, ¿bien? Y lo que me va a retornar va a ser un solo elemento del mismo tipo. Entonces, si yo recibo enteros, una lista de enteros me va a devolver un solo elemento de tipo entero. Y acabamos, que yo les hablaba del caso base. Si mi lista está vacía, entonces yo digo que el producto, el caso base va a ser 1. ¿Bien? Y ustedes me dirán, no, si la lista está vacía es 0, pero ahora les muestro por qué no es 0. Entonces, tengo el nombre de mi función,
y tengo mi lista. Fíjense que la lista no es solamente una variable, sino que no se olviden que cuando van a trabajar con listas y recursión, la estrategia es esta. Cabecera, ahí estaba el operador 2 puntos, la función 2 puntos, y el resto de los elementos. Entonces, yo voy a decir que esto va a ser igual a la cabecera por, y llamo de nuevo recursivamente a mi función con los demás elementos. Bien, entonces cuando esto vuelve a llamar acá, ¿qué es lo que va a hacer? Del resto de los elementos de la lista, va a sacar de esta manera la cabecera y el resto de los elementos. Y así va a ir llamando hasta que esta lista quede vacía. Entonces, fíjense que si la lista queda vacía y mi caso base es 0, si mi lista es vacía es 0, cuando yo multiplique, cuando encuentre mi caso base, esto me va a retornar 0. Entonces, no importa cuál o cómo esté conformada mi lista, siempre me va a retornar 0. ¿Ya? Entonces, por eso es importante recordar que el elemento neutro en un producto es el 1. Entonces, 1 por cualquier número es 1. ¿Sí? Si hay alguien que esto no lo entiende, no se preocupe, podemos poner un horario de consulta. Funciones de orden superior. Las funciones de orden superior son aquellas funciones, fíjense qué loco esto, funciones que pueden tomar como parámetros o que pueden recibir como argumentos, como parámetros pueden recibir funciones y pueden devolver como resultado funciones. Y esto es algo que se utiliza mucho en JavaScript. Entonces, dentro de estas funciones de orden superior tenemos, por ejemplo, map, filter, ¿sí? Que ustedes estuvieron haciendo ejercicios con esto. Yo de igual modo luego se los voy a pasar para que ustedes lo vean más tranquilo. Acá tenemos el tema de las clases que yo les mencionaba. Fíjense que si yo defino una clase de tipo número, puedo hacer estas operaciones. Bien, estas son las clases con las que se trabaja en Haskell, que capaz que por ahí les puede servir para sintaxis. Eso es el tema, ahí vemos el tema de polimorfismo. Porque si ustedes ponen en la consola, por ejemplo, 2 puntos T y la función hit, entonces lo que hace es devolverle cómo está, cuál es la firma de esa función. Entonces, si ustedes prueban esto, les va a devolver hit 2 puntos AA. ¿Bien? Entonces, esto es una función polimórfica. ¿Bien? Y es polimórfica porque A no es un tipo de dato. ¿Bien? Pero va a retornar ese tipo de datos de acuerdo a lo que reciba acá. Si acá recibe un entero, va a retornar un entero. Si recibe un flotante, va a retornar un flotante. A eso se le llama que es polimórfica. Entonces, A es conocida como una variable de tipo. Después tenemos las variables anónimas, que un poco las vimos con las tuplas, que se las simboliza con el guión bajo. Y finalmente les dejo algo ya que es la cláusula where, que yo les dejo ahí explicado y un ejemplo, ¿sí? 2 ejemplos, que por ahí esto les puede servir para sintaxis más que todo. Por eso les dejo ese ejemplo de las cláusulas where. De la expresión let, que también las pueden utilizar, con un ejemplito. De las expresiones lambda, que bueno, esa sí la vieron mucho con el profe, ¿verdad? Cómo se trabaja, cómo se escribe la expresión lambda
en Haskell es solamente la barra invertida de división. Por ejemplo, acá se escribiría, si yo escribo en consola, lambda x más 2. ¿Ya? Entonces lo que hace acá esta función, 2 se reemplaza acá y hace 2 más 2, 4. Esta es una función lambda que en este caso, al hacerlo por consola, no se puede reutilizar. ¿Ya? Y acá si utilizamos el map con esta expresión lambda, fíjense que a cada uno de estos elementos, que acá tenemos una lista por comprensión con generador, lo que va a hacer es sumarle un elemento. ¿Sí? Toma esta y le suma 1 y así, a través de esta función con expresión lambda. Lo que hace el map es aplicar esta función que recibe como argumento, porque es una función de alto orden, a cada uno de estos elementos. ¿Sí? Bueno, espero no haber dormido. ¿Les parece útil esto? Sí, profe. Repaso Sí, profe. rápido y fugaz. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, Estuvo bueno, profe. les voy a pasar este documento por WhatsApp para que ustedes lo puedan leer, ver los ejercicios, practicar y completar el práctico lo que les falta. ¿Bien? Como ustedes tienen para presentar este práctico hasta el día 16, ¿sí? Si en la semana que viene ustedes tienen alguna consulta y quieren que los veamos, no tengo ningún problema, ¿sí? Mientras no esté dando otra clase, ustedes me avisan y yo rápidamente me conecto a alguna sala y les comparto y lo vemos. ¿Bien? La idea es que no se queden con dudas. En formato PDF. ¿En qué forma tengo que entregar el trabajo práctico, profe? La idea es que lo presenten en HS, ¿verdad? A la parte práctica. Y Sí. a la parte de teoría, si lo quieren en Word. Acá me pregunto... Profe, ¿hasta cuándo tenemos para presentarlo? Hasta el 16. Sí, en este caso no tengo ningún problema que lo presentes en PDF porque vamos tarde, digamos, ¿sí? Ya no me voy a venir a poner acá en exquisita de que no, tipearlo todo de nuevo, no hay problema. Pero para los otros prácticos sí, ya de antemano le voy a pedir y le voy a explicar en qué formato quiero que me lo presente. ¿Sí? Bueno, gracias, profe. Bueno, ¿ya han puesto todos la asistencia? Si ya han puesto toda la asistencia y no tienen dudas, acá damos por terminado el repaso de hoy y si tienen dudas y aquellos que se quieran quedar, se pueden quedar y vamos viendo las dudas que tienen. Bueno, profe. Hasta la próxima profe. clase, Que profe. ande bien. Muchas gracias, Hasta hasta la luego. próxima. Chao, profe. Nos vemos, profe, que ande bien. Chao, profe, nos vemos, que ande Chao. bien. Chao, profe. Vemos. Chao, profe, hasta luego. Hasta luego, profe. Chao, hasta luego. Chao, profe. Chao, hasta luego. Bien, los que quedaron, ¿tienen alguna duda o dejaron encendida la clase y se fueron?
Maxi, la semana que viene, ¿te parece? Así yo les paso el documento y ustedes lo pueden leer y ya me escribís cualquier cosa si tenés una consulta y yo creo una sala y ahí vemos las dudas que vos tenés. Bueno, listo. Chao, chicos.